información, vamos a estos momentos a entablar un enlace telefónico con nuestro hermano nazqueño, el doctor médico infectólogo, ¿no? Me refiero a el señor José González Zamora, quien es catedrático nada más y nada menos que en la Universidad de Miami en Estados Unidos, y es parte del grupo de trabajo, el grupo de apoyo que viene realizando las investigaciones ya en una tercera fase, nos aclarará o no, respecto a la vacuna que está desarrollando la Universidad de Miami, esto en Estados Unidos. Ya estamos en vivo y en directo con el doctor José González Zamora. Muy buenas noches aquí en Perú, no sé cuánta es la diferencia en Miami, doctor, pero bienvenido a su casa, a Cadena Sur, y sus hermanos nazqueños lo están escuchando. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Doctor, para empezar amenamente, ¿cuánto es la diferencia de horario entre Perú y ahorita en Estados Unidos, en Miami? Ahorita son las 9:20 aquí en Miami. Dos horas más, o una hora más que acá. Una hora más que acá. Bien, doctor. Hoy y el día de ayer, imaginamos que usted está informado, el presidente de la República, en conjunto con el premier, ¿no?, han sabido decir, por ejemplo, que para el primer trimestre del 2021 ya está la vacuna para combatir el COVID, sobre todo en Perú. Y esto me sorprendió muchísimo porque he escuchado a algunos especialistas que Perú no podría tener la vacuna en el primer trimestre del 2021. Es más, hoy el presidente de la República anunció que las clases que se inician en marzo en el 2021 no se van a iniciar con profesores vacunados. ¿Se puede soñar que tengamos la vacuna contra el COVID para el 2021 en el primer trimestre? Sinceramente yo lo veo muy poco probable. Hay que recordar que el desarrollo de las vacunas está yendo en un proceso, es un proceso muy rápido, pero los resultados preliminares de las vacunas, sobre todo las más avanzadas en este proceso de investigación, Moderna, AstraZeneca y Pfizer, van a tener resultados preliminares a finales de este año. Me refiero en diciembre y posiblemente en enero del próximo año. Los primeras personas que van a recibir la vacuna básicamente van a ser personas que viven en países del primer mundo que están desarrollando estas vacunas de manera primaria, pero el resto de población, posiblemente Latinoamérica, vaya a recibir la vacuna a mediados del próximo año. Así que yo creo que esa declaración del primer trimestre del próximo año es muy optimista, yo lo veo de esa manera, y que siendo más realista yo creo que llegaría la vacuna a mediados del próximo año. ¿Y por qué esa declaración? Porque el presidente de la República ha dicho que los docentes van a estar vacunados antes del inicio de las clases. Y bueno, yo he escuchado no solamente a usted, que usted me lo está confirmando, al doctor Huertas, al doctor Ciro Magiña, que han sabido decir lo mismo, ¿no? Que no va a haber vacuna quizás hasta el segundo trimestre del 2021. Sí, es lo más probable que no haya una vacuna hasta el segundo trimestre del 2021, pero hay que recordar que también existen otras vacunas en otras partes del mundo, como por ejemplo las vacunas desarrolladas en Asia y también por Rusia. Me refiero a la vacuna de Gamaleya, Sinopharm, Sinovac y CanSino. Hay que recordar que en este momento existen 5 vacunas que tienen una autorización para uso limitado en el país de fabricación. Me refiero que en China y en Rusia se tienen ya vacunas disponibles para poblaciones vulnerables y específicamente para personal de salud, a maestros de escuelas. Ya se está ofreciendo esta vacuna a esta población. Pero no estamos hablando, doctor, disculpe que le corte, pero no estamos hablando de las vacunas que están desarrollándose en Perú, ¿no? Donde se están haciendo pruebas con pacientes que han sido inscritos o localizados por el MINSA. No estamos hablando de esas vacunas, de esos estudios. En realidad, una de las vacunas que se está desarrollando en Perú, la vacuna Sinopharm, que proviene de China, cuenta con una licencia para uso limitado en China y también en Arabia Saudita. Así que, de repente, considerando estos factores, podría tal vez tentarse una aprobación para uso limitado en Perú, pero esto es muy prematuro y tendría que evaluarse en el curso de las investigaciones. Ah, qué bien. Bueno, hay un pequeño índice de esperanza. Esperemos que se dé. Doctor, el presidente Donald Trump dio positivo a COVID y los medios en Estados Unidos y medios internacionales hablaron que Donald Trump iba a recibir un tratamiento experimental. ¿Es tan cierto este tratamiento experimental?
¿O es que ya se viene dando en Estados Unidos? El presidente Trump recibió este tratamiento experimental, que son los anticuerpos monoclonales de la compañía Regeneron. Y estos anticuerpos constituyen los medicamentos de mayor relevancia al momento y más promisorios para el tratamiento de coronavirus aquí en Estados Unidos. Todavía es una terapia experimental que se ofrece a la población, pero en el contexto de ensayo clínico. Todavía no sabemos a ciencia cierta si este anticuerpo monoclonal tiene eficacia o tal vez reducción de la mortalidad en personas que reciben este tipo de tratamiento. Lo que sí sabemos es que en estudios preliminares, fase 1 y fase 2, han mostrado resultados muy alentadores, como por ejemplo, reducción de los síntomas, mejoría más rápida de la enfermedad, una reducción de la carga viral, y los pacientes que recibieron esos anticuerpos monoclonales de forma ambulatoria tuvieron menos riesgo de ingresar al hospital con complicaciones de coronavirus. Así que utilizando estas variables podríamos decir que es una de las terapias que posiblemente tenga más promesa de ser efectiva en un futuro cercano. ¿El futuro cercano estamos hablando de qué? ¿De qué mes? ¿Qué tiempo? ¿El próximo año? ¿Ahora poco? ¿Antes de año? Bueno, en realidad el día de hoy una de las compañías que está fabricando estos anticuerpos monoclonales, la compañía Lilly Eli, ha pedido a la FDA una autorización para el uso de emergencia de estos anticuerpos monoclonales aquí en Estados Unidos. Así que esperemos en las próximas semanas qué resulta de este pedido por parte de la compañía Lilly Eli. Ahora, yo tengo el conocimiento, por ejemplo, que un paciente común, no hablamos pues de Donald Trump, ¿no?, que tiene todas las facilidades, el poder político y económico en sus manos, de que los mejores especialistas, los mejores medicamentos puedan estar disponibles al alcance de él para su tratamiento. Pero en Estados Unidos están aplicando ya un tratamiento experimental con pacientes comunes, aparte de lo que usted nos ha mencionado. Sí, en Estados Unidos tenemos tratamientos de primera línea para el coronavirus, y uno de ellos es el Remdesivir, el cual es un antiviral que bloquea la reproducción del virus, bloquea una enzima específicamente que se llama polimerasa. Este antiviral tiene como fundamento ensayos clínicos que apoyan el uso, ya que personas que utilizaron ese antiviral se recuperaron más rápido que personas que no lo usaron. Lamentablemente este antiviral no redujo la mortalidad en personas enfermas, pero al menos hubo una tendencia hacia ello. Al momento, Remdesivir es una de las terapias de primera línea que aplicamos aquí en Estados Unidos y la venimos aplicando aproximadamente en estos 5 últimos meses. Miles de personas han recibido este antiviral y han mostrado un beneficio clínico objetivo. Ok, eso nos parece interesante. Ahora, trasladémonos a otra realidad, nuestro país, ¿no? Se sigue recomendando, y más aún, hoy en día, incluso el propio gobierno ha pedido que se utilice la ivermectina en el tratamiento de COVID en nuestro país. Y tengo por entendido, doctor, que usted ha hecho una recomendación a los del MINSA que esto no debe darse. Pero sin embargo, estamos viendo de que es el tratamiento que le están dando en el Perú. ¿Qué consecuencias puede traer eso? Bueno, como lo explicamos de forma reiterada, no existe ninguna evidencia clínica que apoye el uso de la ivermectina en pacientes con coronavirus. Existen solamente estudios preclínicos que no se podrían trasladar al tratamiento de personas activamente enfermas. Así que al momento no existe la recomendación o no se recomienda el uso de la ivermectina para el tratamiento de coronavirus. ¿Y cuáles son las consecuencias que esto podría traer? Me refiero a la ivermectina así no funcione. Yo creo que podría ser perjudicial en la población, y básicamente por la siguiente razón. Hay algunas personas que confían en el uso de la ivermectina, que esperan que la ivermectina actúe y justamente pasan mucho tiempo en su casa con una desaturación, con pobre oxigenación, y simplemente no llegan al hospital teniendo esperanza que la ivermectina cure sus síntomas, y esto nunca llega. Y la consecuencia de esto es que estas personas llegan al hospital en un estadio mucho más avanzado, en la cual las posibilidades de complicaciones y de mortalidad incluso son más altas. Así que yo creo que este tipo de medicinas lo que hacen es crear una falsa esperanza en la población, y en realidad, lamentablemente, no hay ninguna evidencia de su utilidad, y por eso mismo que no lo recomiendo. Ahora, en Italia y en España se ha hablado un tema de un segundo oleaje o un rebrote. ¿Perú estaría ajeno a esto? Porque lo que nos comunican nuestras autoridades es que
estamos teniendo una disminución de casos de mortalidad o de contagio. ¿Perú puede tener un rebrote de COVID? Sí, el rebrote es muy posible y justamente podría darse si es que las personas no siguen estas medidas de mitigación, como por ejemplo lo son el uso constante de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado constante de manos. Si estas estrategias de prevención no se siguen a la perfección, estamos expuestos a una segunda ola de contagios. Así que hay que estar muy vigilantes. El coronavirus no se ha retirado por completo de la comunidad. Está latente y depende de nosotros, de la responsabilidad que tengamos frente a estas medidas de mitigación, que no se produzca una segunda ola, un mayor contagio en la comunidad. Doctor, la población en el Perú le está poniendo muchas esperanzas al tema de la vacuna. Y yo veo algunos comentarios en redes sociales o escucho a algunas personas hablando de esta posible vacuna y no están entendiendo que esta vacuna no se va a aplicar al contagiado, ¿no? Esta vacuna se va a aplicar a las personas que no están contagiadas, que no tienen COVID, ¿no? Eso se tiene que aclarar, el Estado tiene que aclarar que esa vacuna no es que le apliquen a Juan Pérez, que tiene el COVID ya desarrollado en su sistema inmunológico, le apliquen la vacuna y se curó. Eso no va a ser así, ¿no? Y otra pregunta, aparte de esa, ¿qué se va a hacer si se llega a tener la vacuna y se va a aplicar en pacientes que no la tienen, ¿no? Pacientes sanos, ¿qué se va a hacer o cómo se le va a dar cura a los pacientes que ya tienen y a los que ya se curaron, por ejemplo? Sí, primero para aclarar que la vacuna es una medida preventiva que se aplica a personas que no tienen la enfermedad justamente para evitar que se contagien de coronavirus o que puedan desarrollar síntomas de coronavirus. Así que al momento, lamentablemente no la apuntamos y posiblemente estemos hablando de junio o julio del próximo año. Pero quisiera resaltar un punto muy importante. Al momento contamos con un arma muy poderosa para evitar el contagio de coronavirus. Posiblemente sea el arma más poderosa que tengamos en salud pública al momento. Y esta arma es el uso de la mascarilla. El uso correcto de esta va a disminuir las posibilidades de contagio significativamente, posiblemente comparativamente al uso de una vacuna por coronavirus. Así que hay que tener esto muy claro. Y para responder a la pregunta de tratamiento en personas que ya desarrollaron la enfermedad, lamentablemente en Perú no se cuenta con un antiviral específico para tratar el coronavirus. Lo que tenemos es que en personas que ya están hospitalizadas, que ha bajado su saturación de oxígeno significativamente, y me refiero con esto a una saturación de oxígeno menos del 94%, a estas personas el tratamiento que se le tiene que instaurar es oxígeno y corticoides. Los corticoides, específicamente la dexametasona, que va a disminuir la inflamación en los pulmones y va a hacer que la persona tenga mejoría de sus síntomas y también disminuye significativamente el riesgo de mortalidad. Ok, entendemos. O sea, para que la población entienda, esta vacuna va a ser aplicada en pacientes cero, es decir, en pacientes que no han presentado síntomas, que están sanos. Esta vacuna no es la cura para quienes ya están infectados, ¿no? Eso sí. Me imagino que en adelante buscarán quizás una vacuna para curar a quienes ya están infectados. Ahora, se está hablando de la mutación del SARS, en este caso del COVID-19. ¿Hay una mutación del SARS? ¿Hay otra presentación maquillada del COVID que se puede dar? Y si es que una persona infectada, otra pregunta, si una persona infectada que ya se curó, ¿se puede volver a reinfectar? Sí, con respecto a las mutaciones, hay que recordar que el coronavirus es un virus del tipo ARN y este tipo de virus tiene mutaciones constantes. Ahora, si lo comparamos con otros virus del tipo ARN, como por ejemplo hepatitis A, o tal vez si lo comparamos al virus de la influenza, la tasa de mutación del coronavirus es muy baja. Se han presentado algunas mutaciones, aproximadamente 2 mutaciones por mes en lo que va de la pandemia, pero esto sigue siendo muy baja frecuencia. Al momento consideramos que es la misma cepa de coronavirus, simplemente con distinto linaje, que es lo que se espera en todo coronavirus o todo virus de este tipo. Así que yo no creo que las mutaciones al momento vayan a influir, por ejemplo, a la protección que nos daría una vacuna si se desarrollara esta vacuna o se pruebe eficacia de alguna de las vacunas. Así que en ese sentido yo creo que podríamos darle tranquilidad a la población que la mutación no tiene una significancia clínica objetiva en este momento.
Y bueno, con respecto a tu segunda pregunta sobre la recurrencia de la enfermedad, bueno, este es un evento que se ha reportado hace muy poco y hay que tener presente que existen aproximadamente 30 millones de personas que han sido infectadas por coronavirus. Y de este grupo de personas, que es muchísimas personas en el mundo, solamente 9 casos documentados de reinfección. Así que se puede comprender que es un número muy reducido para la totalidad de casos que se han presentado. Es así que creemos al momento que posiblemente sea la excepción a la regla, pero tampoco sabemos si en el futuro se van a presentar más casos. Lo que sí sabemos al momento es que la inmunidad probablemente, y lo digo de esta manera porque todavía no se ha confirmado, no sea tan duradera. Si de repente hablamos de algunos estudios de anticuerpos, posiblemente los anticuerpos que nos protejan contra el coronavirus tengan una duración de 2 o 3 meses. Ahora, estos 9 casos, de los 30 millones que usted nos ha hablado, 9 casos, ¿es una cepa distinta al momento de su reinfección o es el mismo virus? Para responderlo de esta manera, es la misma cepa con un linaje distinto. Me refiero que el 99% de la composición del virus ha sido la misma. Así que al momento no podemos hablar de una mutación significativa. Hay que tener en cuenta cuando uno escucha la palabra mutación, probablemente sea un poco, cause alarma, pero también hay mutaciones buenas y mutaciones malas. Me refiero con ello que hay mutaciones que van a producir que el virus se debilite más. Así que escuchar la palabra mutación no necesariamente quiere decir que tengamos un virus más patogénico o más mortal. Posiblemente los virus tengan mutaciones, y muchas de ellas son así, que lo debilitan y no produce mayor enfermedad. Bueno, ¿no? Qué buena esa aclaración de que el hecho de que sea una mutación no sea una mala noticia, ¿no? Bien, doctor, esta enfermedad, este virus, le ha enseñado a las autoridades del mundo, a las autoridades políticas, que las grandes potencias, China, Rusia, Estados Unidos, se han visto más perjudicadas que quizás los países menos desarrollados. Me refiero a casos de contagio y casos de mortalidad. Bueno, en realidad ese dato no es muy preciso. Yo creo que todavía tenemos que evaluar, y esta evaluación se tiene que dar todavía en los meses siguientes. Yo creo que la tasa de mortalidad de coronavirus es muy alta en todos los países del mundo. Que si hacemos algunas comparaciones, posiblemente en países del primer mundo, esta tasa de letalidad, cuántas personas mueren con respecto al total de casos que se presentan, sea más baja que países menos desarrollados, justamente porque se cuenta en países del primer mundo con medicinas específicas para tratar el coronavirus y también con recursos como, por ejemplo, unidades de cuidados intensivos para personas que se complican. Pero claro está, al momento no podemos hacer esa evaluación general. Yo creo que se haría más adelante, posiblemente una idea mucho mejor al final de la pandemia. ¿Cree usted que esta situación de la pandemia en sí, ¿no? Recuerdo yo que hace 2 años, 3 años se hablaba de esta enfermedad que nace que tiene origen en África, el H1N1, que se hablaba de pandemia, pero no llegó a ser así. Pero hoy, con el tema del coronavirus, sí se habla de pandemia. Esta pandemia, esta enfermedad, nos ha hecho más humanos, nos ha hecho decirnos o pensar que somos, ¿no? Que somos muy fáciles de poder ser heridos, de poder morir por esta situación de cualquier cepa o cualquier virus que pueda afectarnos. O sea, ¿nos ha hecho más humanos este COVID-19? Sí, yo creo que sí. La situación que vivimos alrededor del mundo ha hecho que, ha expuesto completamente al ser humano ante un tipo de virus que no teníamos ninguna experiencia, tanto a la población general como la comunidad científica. Lamentablemente, en muchos países ha quedado completamente desnudado la situación real de los sistemas de salud. Y esto hace que muchos países sufran consecuencias fatales del incremento masivo de casos de coronavirus. Esperemos que esta situación cambie. Yo creo que es un dato muy positivo que los contagios, que los nuevos casos y la mortalidad estén disminuyendo en Perú, pero mantengamos vigilantes esta curva epidemiológica y no descuidemos estas medidas de mitigación. Como lo repito, el uso de mascarilla debe ser obligatorio independientemente de los números, independientemente de cualquier reglamentación del gobierno. Toda persona, por responsabilidad propia, tiene que usar siempre la mascarilla.
Bien, doctor, siempre es bueno escucharlo, siempre es bueno tener una apreciación científica, no estamos hablando tanto de una apreciación médica, sino científica. Sé que usted está trabajando en el grupo de apoyo de médicos científicos de la Universidad de Miami, en buscando la cura del COVID, de esta vacuna. Esperemos que llegue pronto. Y como le digo, siempre es bueno escucharlo y un poco que nos abra la mente respecto al coronavirus, ¿no? Vuelvo a decir, el enemigo, o en este caso, el coronavirus, su mejor aliado es nuestra ignorancia, ¿no? De creernos inmunes, de creernos que no podemos ser vulnerables, y cuando ya tenemos la enfermedad encima nos damos cuenta pues que somos humanos, ¿no? Muchas gracias por la deferencia de atendernos la llamada y esperemos a futuro seguir conversando, doctor, tenerlo siempre en nuestras pantallas. Muchísimas gracias y un saludo a toda la población de Nazca y especialmente a la familia Zamora. Buenas noches, hasta pronto. Muchas gracias, la familia Zamora, muy conocida. Muchas gracias. Fueron las palabras de José Armando González Zamora, médico infectólogo de la Universidad de Miami, que a mí me da un gusto entrevistarlo siempre, ¿no? No estamos hablando de cualquier médico, no, ojo, no, que no suene despectivo al resto de personas que se dedican a la profesión de la medicina. Estamos hablando de una eminencia en la medicina, hay que decirlo así, hijo de nazqueños, ¿no? Él le da conferencias y entrevistas a CNN en español, o sea, no es cualquier médico, ¿no? Ya Juliana Oxenford también lo ha entrevistado en ATV, le da entrevistas a medios televisivos de Televisión Azteca en México, ¿no? Y de Univisión en Estados Unidos, o sea, es un privilegio que Nazca y Cadena Sur, sobre todo, pueda tener el acceso a tener sus palabras y una entrevista, ¿no? Y ojalá a futuro, a nuestro alcalde se le ocurra, pues, invitarlo, ¿no? Y quizás darle un reconocimiento, porque él es parte, vuelvo a decir, del equipo de investigación y de apoyo de la Universidad de Miami, ¿no? Que viene investigando el tema de la vacuna en Estados Unidos. Fueron las palabras del médico infectólogo José González Zamora. Bien, vamos.